El aire del salón de los Alarcón en la calle Serrano era una criatura viva, densa y perfumada, un organismo que respiraba con el murmullo de sedas, el tintineo del cristal tallado y el aroma de nardos franceses que luchaban por ocultar el olor a cera de abeja recién pulida y el lejano aliento mineral del carbón en la chimenea. Mateo Rivas, sentado ante el gran piano Pleyel, sentía el peso de esa atmósfera en sus hombros, una presión tan física como el almidón de su cuello, o la frialdad de las teclas de marfil bajo sus dedos. No era su mundo. Él era el mecanismo silencioso que hacía funcionar el reloj, la mano invisible que daba cuerda a la caja de música, pero nunca la melodía misma. Sus manos, aunque escrupulosamente limpias, guardaban bajo las uñas el fantasma de la tinta de imprenta, el estigma de su verdadero oficio de copista, un detalle que los separaba de los hombres de guantes pálidos y anillos de sello que sostenían sus copas de Jerez como si el mundo les perteneciera por derecho de nacimiento. Observaba a don Santiago de Alarcón, el dueño de la casa y, por esa noche, el dueño de su alma, de pie junto a la curva del piano. Don Santiago sostenía la partitura de Ecos de un jardín perdido, su partitura, con una familiaridad posesiva, el pulgar descansando sobre el título como si lo hubiera concebido en un arrebato de genio, y no comprado por un puñado de pesetas en un despacho oscuro. Los invitados, una constelación de apellidos que eran pilares de Madrid, dirigían su atención hacia su anfitrión. Sus miradas se deslizaban sobre Mateo sin registrarlo, como si fuera una extensión del instrumento, una pieza de mobiliario necesaria pero anónima. Sintió un frío que no provenía de las corrientes de aire de los altos ventanales, sino de su propio interior, una lucidez helada que le revelaba la verdad fundamental de aquella sociedad. El mérito era un rumor, pero el apellido era un decreto. Y mientras don Santiago se aclaraba la garganta para comenzar su pequeña farsa, Mateo posó los dedos sobre las teclas y se preparó para interpretar el requiem de su propio nombre. Entonces, sus dedos comenzaron a moverse. La música brotó en la sala silenciosa, una melodía que él había tejido con los hilos de la melancolía y el anhelo, una confesión hecha de notas que hablaba de un refugio secreto, de una belleza recordada que ya no existía. Cada arpegio era un recuerdo, cada acorde una cicatriz. Mientras tocaba, sus ojos no se apartaron de la figura de don Santiago, que había adoptado una pose de introspección artística, la cabeza ligeramente inclinada, los ojos cerrados, como si estuviera reviviendo el sagrado momento de la creación. Era una actuación magnífica, y Mateo, el verdadero autor, se vio obligado a ser su cómplice silencioso, el artesano que debía admirar al ladrón mientras éste exhibía su botín. En el corazón de la romanza, introdujo el motivo oculto, la secuencia de notas que deletreaba musicalmente el nombre de Leonor. Un criptograma que era un secreto a voces entre ellos dos. Un juramento susurrado en el único lenguaje que se les permitía. A través del mar de rostros embelesados, la buscó. Leonor de Alarcón estaba de pie cerca de una columna, pálida como el mármol que la respaldaba, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos de sus guantes de cabritilla se habían vuelto blancos. No aplaudía cuando la pieza terminó. Sus ojos, dos pozos de una tormenta contenida, se encontraron con los de él. En esa mirada no había admiración, solo un dolor compartido, un reconocimiento tan afilado y claro que cortó el aire espeso del salón. El estallido de aplausos que siguió fue un ruido sordo y ajeno, una lluvia de mentiras educadas que caía sobre la cabeza equivocada. Don Santiago se inclinó, dos veces, aceptando la aclamación con una sonrisa de modesta suficiencia, el arquitecto de un palacio que no había construido. Mateo permaneció inmóvil en el taburete, sus manos finalmente quietas sobre el regazo, sintiendo cómo el calor de la interpretación se desvanecía para dejar paso a un vacío gélido, el silencio que sigue al eco de un robo perfecto. Si te cautivan las historias en las que el amor debe sobrevivir a la clase, al silencio y a decisiones imposibles, suscríbete ahora para seguir este viaje hasta su final tranquilo e inolvidable. Una obra maestra, Santiago. Absolutamente sublime, exclamó el marqués de Linares, acercándose con su esposa, cuyo abanico de plumas se agitaba con un entusiasmo que parecía tan genuino como las perlas que adornaban su cuello. Tiene usted un don que Dios le ha dado, un verdadero tesoro para la cultura de Madrid. Don Santiago, henchido de orgullo, aceptó el cumplido con una inclinación de cabeza. Uno hace lo que puede, querido amigo. La inspiración es una dama caprichosa, ya sabe. Su mirada se posó brevemente en Mateo, un destello rápido, casi imperceptible,
de advertencia y propiedad. La marquesa, siguiendo la dirección de sus ojos, pareció reparar por primera vez en la existencia de Mateo. Lo examinó con la misma curiosidad distante con la que se observaría a un caballo de buena estampa o a un nuevo autómata. Y el joven pianista, tiene unas manos muy hábiles, concedió, como si hablara de un criado eficiente. Don Santiago sonrió, una sonrisa paternalista y condescendiente que convirtió a Mateo en un niño, en un objeto. Ah, sí, es el muchacho que me asiste con las transcripciones, muy aplicado. Rivas, creo que se apellida. La frase lo borró del mapa, lo relegó a la categoría de ayuda, de herramienta. Mateo sintió la sangre subir a sus mejillas, un calor humillante que luchó por controlar. Se obligó a mantener la compostura, a esbozar una mínima inclinación de cabeza, el gesto de gratitud servil que se esperaba de él. Sus manos, las mismas que habían sangrado el alma de aquella romanza sobre el papel pautado, ahora reposaban inertes, dos testigos mudos de su propia aniquilación. Vio a Leonor, a pocos pasos de distancia, hacer un movimiento casi imperceptible, un respingo, como si las palabras de su padre la hubieran golpeado físicamente. Su rostro, ya pálido, perdió una tonalidad más de color, pero su boca permaneció sellada. El silencio de ella era una jaula, y él acababa de comprender que estaba atrapado dentro con ella. El salón volvió a llenarse del zumbido de la conversación, dejando a Mateo varado en la isla de silencio que rodeaba el piano. Era invisible de nuevo, una figura funcional cuyo propósito había concluido. Un criado con librea se le acercó y le ofreció una copa de champán en una bandeja de plata, un gesto que, en su amabilidad, trazaba una línea insalvable. A los invitados se les servía en sus asientos. A los empleados se les ofrecía un refrigerio de pasada. Mateo negó con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. Cualquier cosa que aceptara de aquella casa en ese momento se sentiría como un pago por su silencio, una limosna por su honor. Desde su posición, tenía una vista clara de la escena social que se desarrollaba, un teatro de jerarquías y alianzas silenciosas. Vio a Gonzalo de la Vega, el prometido de Leonor, acercarse a ella. Era un hombre cuya riqueza se manifestaba en la confianza de sus gestos, en el corte impecable de su frac y en la forma en que se inclinaba sobre Leonor, como si inspeccionara una propiedad valiosa. Mateo observó la sonrisa tensa de ella, la rigidez de su espalda mientras escuchaba las galanterías de su futuro esposo. La cinta de seda azul que ataba la partitura sobre el atril del piano le quemó la mirada. Era del mismo color que el lazo que ella llevaba en el pelo el día que se conocieron, durante una lección de piano que su padre había interrumpido bruscamente. Aquella cinta era una reliquia, un ancla, un mensaje que solo ellos dos podían descifrar en medio de aquel océano de desconocidos. La ira que sintió no era caliente y explosiva, sino fría y pesada, una piedra de hielo en el fondo de su estómago. Sabía que cualquier muestra de emoción, cualquier palabra fuera de lugar, lo destruiría. En ese mundo, la pasión era un privilegio de los ricos. Para los demás, era simplemente una imprudencia que conducía a la ruina. Decidió que era el momento de marcharse. Nadie notaría su ausencia. Se levantó del taburete con la rigidez de un hombre mucho mayor, sus articulaciones entumecidas por la tensión. Mientras se dirigía hacia la puerta, evitando las conversaciones y las bandejas de canapés, sus ojos buscaron a Leonor por última vez. Ella estaba de espaldas a él, atrapada en un círculo de conversación con su padre y los de la Vega. Pero entonces, como si sintiera su mirada, se giró levemente. Su rostro, enmarcado por el brillo de las lámparas de gas, era una máscara de desesperación exquisitamente controlada. Sus labios se separaron como si fuera a decir algo, a llamarlo, pero no emitió ningún sonido. Fue solo un instante, un latido suspendido en el tiempo, antes de que Gonzalo de la Vega le tocara el brazo con familiaridad, y ella tuviera que volverse de nuevo hacia él, reanudando su papel en la farsa. Ese gesto, esa mirada fugaz y ahogada, fue para Mateo más elocuente que cualquier grito. Era una petición de ayuda, una confesión de su propia impotencia. Al salir al pasillo de servicio, donde el aire olía a guiso y a lejía en lugar de a perfume, y recibir su paga del mayordomo en un sobre sin nombre, comprendió la verdadera naturaleza de su sacrificio. No solo le habían robado su música, sino que lo habían convertido en el carcelero silencioso de la única persona en el mundo que conocía la verdad. Caminando por las calles frías y desiertas del barrio de Salamanca, bajo la luz parpadeante de los faroles de gas, el sobre en su bolsillo se sentía insignificante.
Lo que realmente pesaba era el recuerdo de un documento guardado bajo llave en su modesta habitación. El resguardo de un notario de la calle Mayor, con un sello de lacre rojo que certificaba, con la fría autoridad de la ley, que Mateo Rivas era el único y verdadero autor de Ecos de un jardín perdido. La prueba de su existencia era también la prueba que podría destruirla a ella, y esa certeza era una carga mucho más pesada que cualquier humillación. El frío de la noche madrileña no era rival para el hielo que se había instalado en el alma de Mateo. Mientras sus botas gastadas resonaban en las losas desiguales de la calle Huertas, dejando atrás el esplendor artificial del barrio de Salamanca, cada paso lo alejaba de la mentira y lo acercaba a la verdad de su existencia. Su cuarto alquilado en Lavapiés era el antónimo exacto del Salón de los Alarcón. No había en él sedas ni nardos, sino el olor honesto y persistente de la tinta, el papel viejo y el aceite barato de la lámpara que ardía sobre su mesa de trabajo. Era un espacio pequeño, casi monacal, dominado por un escritorio de pino que había pertenecido a su padre, el ebanista de Segovia, un hombre que le había enseñado que el valor de una cosa no residía en su apariencia, sino en la solidez de su construcción y en la honestidad de las manos que la habían creado. Aquel escritorio, con sus innumerables muescas y manchas de tinta, era el único legado familiar que poseía, y en su superficie se había forjado su verdadero yo. Noche tras noche, mientras el resto de Madrid dormía o se entregaba a los placeres de los cafés y los teatros, Mateo se inclinaba sobre las partituras, con la espalda curvada y la mirada fija, en una disciplina que era a la vez refugio y condena. Su oficio de copista en la imprenta de la carrera de San Jerónimo le proporcionaba un sustento escaso, pero era el trabajo nocturno, el que hacía por encargo para músicos y compositores menores, el que afilaba su arte y alimentaba su espíritu. Aprendió a leer el alma de un compositor en la caligrafía de sus notas, en la vacilación de un trazo o en la audacia de una corrección. Copiaba a los grandes maestros, absorbiendo su genio a través de los dedos, sintiendo la estructura de una fuga de Bach o la pasión de un nocturno de Chopin como si fueran parte de su propia anatomía musical. Y en secreto, con el corazón encogido por una ambición que apenas se atrevía a nombrar, componía. Sus propias melodías nacían en el silencio, fragmentos de una conversación interior que no podía mantener con nadie. Eran piezas modestas, forjadas con la misma paciencia y precisión con la que su padre había ensamblado un mueble, cada nota encajada en su lugar exacto, cada armonía pulida hasta alcanzar una resonancia pura y sincera. Su orgullo no era el de un aristócrata que hereda un nombre, sino el de un artesano que conoce cada fibra de su material, la satisfacción silenciosa de haber creado algo bello y duradero a partir de la nada, sin más herramientas que su talento y una voluntad de hierro. No imaginaba entonces que esa misma dedicación, esa pureza de su arte, sería precisamente lo que lo haría vulnerable al tipo de depredador que habitaba en los salones dorados, un hombre que no buscaba crear, sino poseer. Su entrada en el mundo de los Alarcón no fue un descubrimiento, sino una transacción. Sucedió a través de un intermediario, un violinista de la orquesta del Teatro Real para quien Mateo había realizado varias transcripciones impecables con una rapidez y precisión que rozaban lo milagroso. Este músico, un hombre práctico y con pocas ilusiones, le mencionó que un caballero de alta posición, don Santiago de Alarcón, buscaba un asistente musical con buen oído y mano diestra para poner en orden sus ideas. La palabra ideas fue pronunciada con una sutil inflexión de ironía que Mateo, en su ingenuidad, no supo interpretar. La primera vez que cruzó el umbral de la casa de la calle Serrano, lo hizo por la puerta de servicio. El mayordomo, un hombre de rostro impasible y ojos que lo catalogaron en un instante, lo condujo a través de pasillos que olían a cera y a silencio, un laberinto de eficiencia invisible que mantenía en funcionamiento la gran maquinaria de la opulencia. Don Santiago lo recibió en su biblioteca, un santuario de caoba y cuero que olía a libros que parecían haber sido comprados por metros para rellenar estanterías, no para ser leídos. El hombre era exactamente como su casa, imponente, pulcro, y con un barniz de cultura que no lograba ocultar del todo la madera común que había debajo. Lo examinó sin disimulo, observando sus manos, su ropa modesta pero limpia, su postura respetuosa. No le pidió que tocara, sino que le mostró una partitura con varios pasajes torpemente esbozados. El joven Rivas, dijo, probando su nombre como si fuera un vino de dudosa cosecha. Me han dicho que tiene usted facilidad para el contrapunto. Yo tengo la inspiración, la llama
pero el trabajo tedioso de la armonización me roba un tiempo precioso. Mateo, ansioso por la oportunidad, por la promesa de unas pesetas que le permitirían comprar papel pautado de mejor calidad, asintió con una seriedad que divirtió a don Santiago. Aceptó el encargo, sin comprender que no le estaban pidiendo que fuera un asistente, sino un fantasma. Fue en ese momento, al levantar la vista del escritorio, cuando la vio por primera vez. Leonor estaba de pie junto a la puerta, inmóvil como una figura de porcelana, y en sus ojos no había la curiosidad distante de su padre, sino una intensidad, una atención tan profunda y penetrante, que Mateo sintió, por primera vez en su vida, que alguien no miraba su ropa o sus manos, sino directamente a través de ellas. El verdadero comienzo no fue una palabra, sino una nota. Unas semanas después, mientras trabajaba en la biblioteca bajo la supervisión nominal de don Santiago, quien leía el periódico con ostentoso aburrimiento, Mateo se encontró con un pasaje particularmente insípido en uno de los bocetos de su patrón. Era una cadencia predecible, una resolución armónica tan vulgar que ofendía su sensibilidad. Por puro instinto, casi sin pensar, alteró la progresión, introduciendo un acorde de novena disminuida que suspendía la tensión y teñía la frase de una melancolía exquisita y moderna. Una solución elegante que transformaba la mediocridad en algo memorable. Don Santiago no notó nada, pero Leonor, que estaba sentada al otro lado de la habitación, supuestamente bordando, levantó la cabeza de inmediato. Sus manos se detuvieron sobre el bastidor y sus ojos se clavaron en él. «Ese acorde», murmuró, su voz apenas un susurro en el silencio opresivo de la biblioteca. «Es una enarmonía muy inusual para una pieza de salón. Recuerda a Fauré, pero es más íntima». Mateo sintió que el corazón le daba un vuelco. No era solo que hubiera notado el cambio, sino que lo había comprendido. Había identificado su linaje musical y, aún más, había percibido su intención emocional. Don Santiago bajó el periódico, molesto por la interrupción. «Tonterías de músico, hija. Lo importante es que suene agradable al oído de nuestros invitados». La frase de su padre fue un muro que cayó entre ellos, recordándoles la distancia infranqueable de sus mundos. Pero la conexión ya se había establecido. En la mirada de Leonor, Mateo vio un destello de complicidad, un reconocimiento silencioso que valía más que todos los aplausos del salón. Ese día, ella llevaba un sencillo lazo de seda azul en el pelo, un toque de color tan vibrante y puro como el acorde que él acababa de escribir. Desde entonces, cada vez que trabajaba en la biblioteca, ella encontraba una excusa para estar presente, y su silencio se convirtió en una forma de conversación, un espacio donde el verdadero mérito era visto y apreciado sin necesidad de palabras, y donde el peligro de esa conexión crecía con cada nota compartida. Su relación se construyó en los márgenes, en los espacios intersticiales de la rígida etiqueta social. Se alimentó de momentos robados que, por su misma fragilidad, adquirían un peso inmenso. Las conversaciones tenían lugar en la biblioteca, con el pretexto de consultar un tratado de armonía o buscar una referencia histórica para las composiciones de don Santiago. Hablaban en voz baja, con las cabezas inclinadas sobre un libro abierto, sus hombros casi rozándose, creando una burbuja de intimidad en medio de la vasta y silenciosa sala. Leonor poseía una inteligencia musical que la avergonzaba, un conocimiento que su padre consideraba poco femenino y que ella mantenía oculto como un defecto. Con Mateo, sin embargo, podía liberarlo. Le hacía preguntas técnicas, discutía sobre la estructura de una sonata o la orquestación de una sinfonía con una pasión que la transformaba. Un día, mientras él le explicaba una modulación particularmente compleja, ella soltó una carcajada, un sonido tan espontáneo y genuino que pareció una profanación en aquel templo del decoro. El sonido quedó suspendido en el aire, brillante y peligroso. Mateo se rió también, y por un instante glorioso y terrible. No eran la hija de un rentista y el copista de su padre. Eran solo dos personas que compartían una alegría secreta. El eco de sus risas fue interrumpido por el sonido de la campanilla de servicio, y la realidad se reafirmó con la violencia de un portazo. La sonrisa se borró del rostro de Leonor, reemplazada por la máscara de compostura que estaba obligada a llevar. El miedo que brilló en sus ojos en ese momento le enseñó a Mateo una lección crucial. Para ella, la igualdad era un riesgo mucho mayor que para él. Su afecto no solo desafiaba las barreras de clase, amenazaba con destruir el único mundo que ella conocía, un mundo cuyas reglas, aunque asfixiantes, también le ofrecían protección. La cinta de seda azul,
que él había visto por primera vez en su pelo, se convirtió en su lenguaje secreto. Cuando le entregó a don Santiago el borrador final de la romanza, ató las hojas con una cinta idéntica que había comprado por unos céntimos en una mercería de la calle Atocha. Era un gesto insignificante para el mundo, pero para ellos era un juramento, la firma invisible de un pacto que ambos sabían que estaban condenados a romper. La creación de Ecos de un jardín perdido fue el acto final de esa intimidad clandestina y el principio de su desdicha pública. Don Santiago se la había encargado con una grandilocuencia que apenas ocultaba su total falta de ideas. «Quiero algo que evoque la nostalgia, Rivas», había pontificado, paseando por la biblioteca. Algo con la grandeza de Wagner, pero con el sentimiento español. Un recuerdo de la pureza perdida, de la inocencia. Le dio a Mateo un puñado de frases melódicas, inconexas y banales, los ladrillos con los que esperaba que le construyera una catedral. Durante semanas, Mateo trabajó en la pieza con una devoción febril, no para su patrón, sino para Leonor. Cada nota era un mensaje para ella. Tejió en la melodía principal el criptograma musical con las letras de su nombre. Un secreto dentro del secreto. Una confesión que solo su oído entrenado podría descifrar. La romanza no hablaba de un jardín abstracto, sino del refugio que habían construido en la biblioteca. Un lugar donde el talento y la verdad aún importaban. Leonor fue su única audiencia durante el proceso. A veces, mientras él trabajaba hasta tarde, ella se deslizaba en la habitación y se sentaba en silencio, observándolo. Una noche, agotado, con la vista nublada por la luz de la lámpara, la pluma se le resbaló de los dedos, manchando la página con una gota de tinta. Antes de que pudiera reaccionar, la mano de Leonor, enfundada en un guante de caza, se posó sobre la suya, deteniéndola. No dijo nada. Simplemente tomó un secante del escritorio y, con una delicadeza infinita, absorbió la mancha. Luego, mantuvo la página firme para que él pudiera continuar. Ese gesto, esa promesa silenciosa de apoyo y protección, fue el momento más cercano a una caricia que jamás compartieron. En su silencio, ella le estaba diciendo que veía su lucha, que reconocía su sacrificio y que, a su manera impotente, estaba de su lado. Ahora, caminando por el frío de vuelta a su soledad, el recuerdo de esa mano sobre la suya era una quemadura. La humillación en el salón no era solo el robo de su música, sino la traición a ese pacto silencioso, la profanación del único jardín que habían logrado cultivar juntos en medio del desierto. El cambio fue tan sutil como el giro de una llave en una cerradura lejana, un mecanismo silencioso que se ponía en marcha sin que él pudiera ver la mano que lo accionaba. La primera señal fue la formalidad. Unos días después de la velada, fue convocado de nuevo a la casa de la calle Serrano, no por don Santiago, sino a través de una nota escueta del mayordomo, para revisar unas pruebas de imprenta de otra pieza menor. Esperaba encontrar la biblioteca vacía, como de costumbre, un refugio de silencio donde el tiempo parecía discurrir a un ritmo diferente. Sin embargo, al entrar, encontró a Leonor sentada junto a la ventana, no sola, sino acompañada por una mujer de cabello plateado y una rigidez en la espalda, que parecía tallada en ébano. Era doña Elvira, tía de Leonor por parte de su difunta madre, una matriarca de la sociedad madrileña cuya amabilidad era tan legendaria como el acero que ocultaba. «Señor Rivas», dijo Leonor, y su voz, que antes era un instrumento de confidencia, ahora sonaba distante, como si hablara a través de un cristal. Mi tía Elvira tenía curiosidad por conocer al joven y talentoso músico que asiste a mi padre. Mateo hizo una inclinación, sintiendo la mirada de la anciana recorrerlo como un entomólogo examina un insecto. Doña Elvira sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Un gran talento». «Sin duda», concedió, sus palabras tan pulcras y afiladas como las agujas de su labor de encaje. «Pero el talento, joven, es como una planta delicada. Necesita el jardinero adecuado para que florezca en el lugar correcto. Un exceso de sol o un intento de crecer fuera de su arriate puede quemarlo para siempre». La metáfora era tan clara como brutal. Él era la planta, los Alarcón, el jardinero, y el arriate era su lugar, el que no debía abandonar. Durante la hora que duró su trabajo, doña Elvira no se movió, su presencia llenando la habitación con una autoridad silenciosa que hacía imposible cualquier tipo de conversación privada. Leonor permaneció con la vista fija en su libro, pero Mateo pudo ver la tensión en la línea de su mandíbula, la forma en que sus dedos apretaban la cubierta de cuero. No intercambiaron ni una sola mirada cómplice.
El aire entre ellos, antes cargado de un entendimiento tácito, ahora estaba lleno de las palabras no dichas de la tía, una advertencia que pesaba más que cualquier reprimenda. Al marcharse, fue doña Elvira quien lo despidió en la puerta de la biblioteca. La gratitud, señor Rivas, dijo en voz baja, casi como un secreto maternal, es la más noble de las virtudes para un hombre en su posición. Abre muchas puertas. La ambición desmedida, por otro lado, las cierra todas con llave. Mateo sintió el frío de esa llave imaginaria girando en la cerradura de su futuro, una sensación que le heló la sangre mucho más que el aire de la calle. La segunda vuelta de la llave fue la del silencio postal. Las semanas se convirtieron en un mes, y la ausencia de noticias de la casa Alarcón se hizo palpable, un vacío que resonaba en la monotonía de sus días en la imprenta. El trabajo en sí mismo se convirtió en una tortura sutil. Cada vez que sus manos manchadas de tinta componían el título de una nueva obra de un compositor de renombre, el recuerdo de Ecos de un jardín perdido surgía como un fantasma, una melodía que era suya y que, sin embargo, ya no le pertenecía de ninguna manera. Finalmente, incapaz de soportar más la incertidumbre, terminó la transcripción de una sonata que don Santiago le había encargado vagamente tiempo atrás y decidió entregarla en persona. Era una excusa, lo sabía, un pretexto para cruzar de nuevo aquel umbral y quizás, con suerte, vislumbrar a Leonor, para buscar en sus ojos una señal de que la conexión entre ellos no había sido una simple alucinación. Pero esta vez, no le permitieron pasar de la entrada de servicio. El mayordomo, con la misma expresión impasible de siempre, tomó el rollo de partituras de sus manos. Don Santiago está muy ocupado con sus asuntos y me ha instruido que no se le moleste. Dejaré esto en su despacho. Si requiere algo más de usted, se le hará saber por medio de un mensajero. La frase fue una losa de mármol, fría y definitiva. La puerta principal, visible al fondo del pasillo, con sus bronces pulidos y su cristal biselado, parecía tan inalcanzable como la luna. Unos días después, buscando consejo o quizás solo consuelo, se reunió con el violinista que le había presentado a los Alarcón en un café ruidoso y lleno de humo cerca del Teatro Real. El hombre, normalmente jovial, se mostró incómodo, evitando su mirada. Mateo, eres un muchacho con un talento inmenso, comenzó, removiendo su café con una energía nerviosa. Pero debes entender cómo funciona este mundo. Don Santiago es un hombre generoso, un mecenas. Te ha dado una oportunidad que otros matarían por tener. No es prudente parecer ingrato, o peor, tener pretensiones. Agradece tu suerte y mantén la cabeza gacha. Es el mejor consejo que puedo darte si quieres tener una carrera en esta ciudad. El consejo, aunque bien intencionado, se sintió como una sentencia. El mecenazgo no era un apoyo, era una correa. Mateo volvió a su cuarto sintiendo el peso de cada adoquín de Madrid sobre sus hombros. En un acto de desesperación, escribió una breve nota a Leonor, una simple pregunta sobre un pasaje musical, y la envió con un recado. La respuesta nunca llegó. If you are finding value in this story of dignity and silence, please like this video. It helps us share these forgotten lives. El veneno, cuando se administra correctamente, no necesita un enfrentamiento directo. Se vierte en el pozo del que todos beben, y la sociedad hace el resto. Mateo descubrió esta amarga verdad una tarde en la imprenta. Mientras trabajaba en la composición de una página, dos músicos de la Orquesta del Real, que esperaban unas correcciones, charlaban en voz baja junto a la prensa. No sabían quién era él, o no les importaba. Era, como siempre, parte del mobiliario. Sus palabras, fragmentos de la crónica social de la ciudad, llegaron a sus oídos con una claridad devastadora. Hablaban del inminente compromiso entre Leonor de Alarcón y Gonzalo de la Vega, un tema de gran interés en los salones. Una unión perfecta, dijo uno de ellos. La belleza y el linaje de ella, con la fortuna de él. Aunque he oído un rumor, algo desagradable. El otro se inclinó, con la curiosidad encendida. Cuentan por ahí, continuó el primero, bajando la voz a un susurro conspirador, que el padre ha tenido que acelerar las negociaciones. Parece ser que la muchacha, con su afición por la música, desarrolló una simpatía inapropiada por un pianista que su padre había contratado. Un don nadie, un copista, un joven ambicioso que confundió la amabilidad con una invitación. Mateo sintió que la prensa de plomo que tenía delante se transfería a su pecho, aplastándole los pulmones. El corazón le martilleaba en los oídos.
un ritmo salvaje que ahogaba el traqueteo de las máquinas. La descripción era tan precisa en su vaguedad, tan ingeniosamente diseñada para mancharla a ella, mientras lo pintaba a él como una revista sin escrúpulos. Era la obra de un maestro de la difamación, y solo podía haber una fuente: Gonzalo de la Vega. Era su manera de marcar el territorio, de eliminar cualquier posible amenaza a su inversión, de asegurarse de que el nombre de Leonor quedara tan ligado al suyo que cualquier otra asociación fuera impensable. La humillación personal del robo de su música palidecía en comparación con el horror que sintió en ese momento. No solo lo habían despojado de su arte, ahora estaban usando una versión pervertida de su conexión para enjaularla a ella, para contaminar su reputación con el fin de controlarla. La ira que sintió fue blanca y fría, una furia impotente que lo dejó temblando. Comprendió que cualquier movimiento que hiciera, cualquier intento de defenderse, solo daría credibilidad al rumor y la arrastraría más profundamente en el fango. Su silencio ya no era una elección, era la única arma que le quedaba para protegerla. El golpe de gracia fue público, ejecutado con la precisión quirúrgica de la etiqueta social en el lugar menos esperado: la inauguración de una pequeña galería de arte en la Cuesta de Moyano. Mateo estaba allí porque el dueño, un antiguo cliente de la imprenta, le había encargado un breve acompañamiento de piano para el evento, una pieza anónima para crear ambiente. Estaba de pie cerca del instrumento, observando a la multitud, cuando vio entrar a los Alarcón, acompañados por Gonzalo de la Vega. El pánico se apoderó de él, un impulso primario de huir, de desaparecer entre las sombras. Pero era demasiado tarde. Sus miradas se cruzaron. Vio el sobresalto en el rostro de Leonor, un destello de angustia rápidamente sofocado. Don Santiago lo miró con una frialdad que podría haber congelado el vino en las copas. Fue Gonzalo quien tomó la iniciativa. Con una sonrisa que era la quinta esencia de la condescendencia, se acercó a Mateo, llevando consigo a un influyente crítico del periódico El Imparcial. «Don Mariano, permítame que le presente», dijo Gonzalo con una voz lo suficientemente alta como para que los que estaban cerca pudieran oír. «Este es el joven Rivas, un copista muy diligente que durante un tiempo me ayudó a mí y a mi futuro suegro con algunas transcripciones. Un trabajo muy necesario, aunque humilde, ¿no le parece?». La elección de las palabras fue una obra de arte de la crueldad. Al decir «me ayudó a mí», se incluyó a sí mismo en el acto de mecenazgo, elevándose. Al usar el tiempo pasado, ayudó, lo despidió públicamente. Al llamarlo copista y no músico, lo redujo a su función más mecánica. Y al calificar su trabajo de humilde, le recordó a él y a todos los presentes su insignificancia. Mateo sintió las miradas de los curiosos sobre él. Sintió cómo lo medían y lo descartaban en un solo instante. Se obligó a inclinar la cabeza, a murmurar un «Señor», que se le atascó en la garganta como un trozo de vidrio. Leonor, a pocos pasos de distancia, estaba pálida como un fantasma, sus manos enguantadas apretando un pequeño bolso de noche con una fuerza que delataba su tormento. Sus ojos se encontraron con los de Mateo por una fracción de segundo, y en ellos vio una disculpa silenciosa, una confesión de su propia impotencia que lo hirió más que el insulto de Gonzalo. La máquina social lo había procesado y redefinido ante sus propios ojos, y ella se había visto obligada a ser testigo mudo de su propia aniquilación. Desesperado por romper el muro de silencio que lo rodeaba, Mateo cometió el último acto de un hombre que se ahoga. Escribió una carta. No era una misiva de amor, ni una acusación. Era algo mucho más peligroso, un intento de apelar a la verdad compartida. Pasó toda una noche en su cuarto, bajo la luz parpadeante de la lámpara de aceite, redactando y descartando borradores. Cada frase era pesada y calibrada, cada palabra elegida para evitar cualquier atisbo de pasión o familiaridad que pudiera ser malinterpretada o utilizada en su contra. Hablaba de música, solo de música. Le preguntaba por una modulación específica en un cuarteto de Brahms que habían discutido una vez, recordándole un detalle técnico que solo ellos dos podrían apreciar. Era un mensaje en clave, un intento de recordarle el mundo que habían habitado en la biblioteca, un mundo donde las ideas y el arte importaban más que los apellidos. Era una pregunta desesperada. ¿Todavía estás ahí? ¿Todavía recuerdas? El acto físico de escribir fue un ritual solemne. Utilizó su mejor papel, una hoja de lino que había guardado para una ocasión especial, y escribió con su caligrafía más clara y precisa, la de un copista que respeta el texto por encima de todo. Dobló la carta con cuidado, la introdujo en un sobre y la selló, no con lacre,
lo que habría sido demasiado personal, sino con una simple oblea. No se atrevió a enviarla por el correo ordinario. Al día siguiente, pagó a un muchacho de confianza, el hijo de su casera, para que la entregara en mano en la puerta de servicio de la calle Serrano, con instrucciones de pedir que se le diera a la doncella personal de la señorita de Alarcón. Durante 2 días, vivió en un estado de ansiedad febril, sobresaltándose con cada ruido en la escalera, esperando una respuesta que sabía, en el fondo de su corazón, que nunca llegaría. La respuesta, sin embargo, llegó. En la tercera tarde, el mismo muchacho le devolvió el sobre. Estaba intacto, el sello de la oblea sin romper. Junto a él, venía una tarjeta de visita del mayordomo de la casa Alarcón. En el reverso, con una caligrafía impersonal y perfecta, había una sola frase: la señorita de Alarcón no recibe correspondencia personal de proveedores o personal de servicio. Mateo se quedó mirando la carta sin abrir, sintiendo su peso en la mano. Era la prueba tangible de su invisibilidad, la materialización de la distancia que ahora los separaba. El silencio ya no era una ausencia de sonido, era un objeto sólido, una pared que se había construido ladrillo a ladrillo entre ellos, y acababa de recibir la última piedra. La advertencia final no vino de un enemigo, sino del hombre que había sido su primer aliado. El violinista del Teatro Real lo citó en una taberna oscura y húmeda, en una callejuela tras el convento de las Descalzas, un lugar tan alejado de los salones del barrio de Salamanca como era posible. El aire olía a vino agrio y a estofado rancio, y la luz de los quinqués apenas lograba perforar la densa nube de humo de los cigarros. Su amigo no perdió el tiempo en preámbulos. Su rostro, normalmente animado, estaba sombrío y preocupado. «Mateo, tengo que hablar contigo, no como músico, sino como amigo», dijo, su voz apenas un murmullo por encima del ruido de la taberna. «Las cosas se están poniendo feas para ti. Me duele decírtelo, pero tu nombre ha empezado a sonar en los lugares equivocados y de la manera equivocada». Le explicó, con una franqueza brutal, que don Santiago de Alarcón, aunque no era un gran artista, era un hombre con un poder inmenso. Pertenecía a las juntas directivas de 2 de los bancos más importantes de Madrid y era un socio influyente del Ateneo. Su palabra tenía peso, y su palabra, ahora, era que Mateo Rivas era un joven poco fiable y con ínfulas. La semana anterior, un encargo que Mateo tenía casi asegurado para orquestar unas zarzuelas para un empresario teatral se había cancelado en el último momento sin explicación. Otro compositor, para quien había trabajado como copista durante años, le había dicho con pesar que ya no podía permitirse sus servicios. Las puertas se estaban cerrando, una por una, con una eficiencia silenciosa y aterradora. «No te están atacando de frente, muchacho», concluyó el violinista, apurando su copa de vino. «Es más sutil. Te están borrando. Te están convirtiendo en un paria profesional. Si esto sigue así, dentro de 6 meses no encontrarás trabajo ni para afinar pianos en una escuela de señoritas. Don Santiago no necesita destruirte. Solo necesita que su mundo se olvide de que existes». Mateo escuchó en silencio, sintiendo cómo cada palabra le robaba un poco más de aire. No era solo su conexión con Leonor lo que estaba en juego, ni siquiera el crédito de su música. Era su sustento, su futuro, su propia capacidad para existir a través del único don que poseía. Lo estaban ahogando lentamente, cortándole el suministro de oxígeno profesional. Y el hombre que orquestaba su ruina era el mismo que sonreía y aceptaba los aplausos por la obra de su alma. La amenaza ya no era social, era existencial. Sentado en la soledad de su cuarto esa noche, con la carta de vuelta sobre la mesa y las palabras del violinista resonando en su cabeza, Mateo finalmente comprendió la verdadera arquitectura de su prisión. Era una estructura perfecta, construida no con ladrillos y mortero, sino con reputación, influencia y el miedo al escándalo. Cada pieza encajaba con una lógica impecable y despiadada. Se dio cuenta de que el documento que guardaba en su baúl, el resguardo del notario con su sello de lacre, había cambiado de naturaleza. Ya no era un ancla para su identidad, el testimonio de su verdad. Se había transformado en un arma de destrucción mutua. Si lo usaba, si intentaba reclamar la autoría de Ecos de un jardín perdido, no sería visto como un artista defendiendo su obra. A la luz de los rumores que Gonzalo de la Vega había esparcido tan hábilmente, sería percibido como el acto de un chantajista, un criado resentido que intentaba extorsionar a sus benefactores y manchar el honor de una joven dama para vengarse de un rechazo. El escándalo sería monumental. Destruiría el compromiso de Leonor, la reputación de su familia
y la carrera política de su padre. Ella quedaría marcada de por vida, una mujer cuya virtud había sido puesta en entredicho públicamente. Y él, lejos de ser aclamado como el verdadero compositor, sería repudiado por todos, un paria social y profesional, exiliado de cualquier círculo artístico para siempre. La propia romanza, su creación más querida, moriría en el fuego cruzado, convertida en un artefacto de escándalo, su belleza irremediablemente contaminada. Comprendió entonces el sacrificio de Leonor. Su silencio, su distancia, su aparente traición no eran actos de debilidad o cobardía. Eran el escudo que ella, impotente, intentaba interponer entre él y la furia de su mundo. Estaba aceptando una vida sin amor y sin verdad para salvarlo a él de la aniquilación total. El amor, se dio cuenta con una claridad que lo dejó sin aliento. A veces no se manifiesta en la lucha, sino en la rendición. Y amarla de verdad significaba aceptar su sacrificio y hacerlo suyo. Significaba elegir su protección por encima de su propio nombre, de su propia justicia. Se levantó, abrió el baúl de madera de su padre y sacó el sobre con el resguardo notarial. Por un momento, lo sostuvo en sus manos, sintiendo el peso de su verdad sellada. Luego, con un gesto lento y deliberado, lo colocó en el fondo del baúl, debajo de las partituras de su juventud, enterrándolo como se entierra a un muerto querido, sabiendo que para que Leonor pudiera vivir, una parte de él tendría que morir para siempre. El acto de enterrar la verdad no trajo consigo la paz, sino una lucidez distinta, fría y afilada como el borde de un cristal roto. Al cerrar la tapa de su baúl, Mateo sintió que no solo guardaba un documento, sino que renunciaba a una versión de sí mismo, el hombre que creía que el mérito, tarde o temprano, encontraría su propia voz. Aquella fe había sido una ingenuidad, el último vestigio de su herencia provinciana, y ahora la había reemplazado una comprensión más dura y madrileña de la realidad. El honor, en el mundo de los Alarcón, no era una cualidad del alma, sino una propiedad que se heredaba, se compraba y se defendía con las mismas herramientas que un imperio: la influencia, el dinero y la capacidad de reescribir la historia a conveniencia. Su propio honor, el del artesano que conoce cada veta de su obra, era de una especie diferente, invisible e intransferible. No podía ser exhibido en un salón ni convertido en capital social. Su único valor residía en el conocimiento silencioso de su propia integridad. Sentado en el borde de su catre, en la quietud de su cuarto que olía a polvo de libros y a la soledad de la noche, se dio cuenta de que reclamar su obra por la fuerza del notario lo habría rebajado, lo habría obligado a jugar en su terreno y con sus reglas. Habría sido una victoria pírrica, la humillación de tener que demostrar su genio con un papel sellado, como un comerciante que presenta una factura. El reconocimiento ganado de esa manera se sentiría como una limosna, una aceptación a regañadientes de una verdad incómoda. Y Leonor, verla convertida en el premio de una disputa legal, su nombre arrastrado por los mentideros de la corte, manchado por la tinta de los periódicos y los susurros de las tertulias, sería una profanación mucho mayor que el robo de su música. Su amor, si es que podía llamarse así a aquella conexión silenciosa y desesperada, no podía convertirse en una transacción de apalancamiento, una deuda que ella tuviera que pagarle por haberla salvado, con una verdad que, al mismo tiempo, la destruiría. No, su poder no residía en lo que podía revelar, sino en lo que elegía callar. Era el poder del que se niega a convertir su alma en un arma, el que preserva la belleza de un recuerdo a una costa de su propia justicia. Y mientras el primer resplandor gris del alba se filtraba por su ventana, delineando la silueta de la ciudad que le había robado el nombre, Mateo se preguntó si la melodía de Ecos de un jardín perdido, ahora huérfana de su creador, sonaría alguna vez igual dentro de su propia cabeza. Las consecuencias de su renuncia no tardaron en materializarse, no como un cataclismo, sino como una lenta y metódica asfixia. Las puertas que antes se le habían entornado con cautela, ahora se cerraban con un chasquido suave pero definitivo. Los pequeños encargos de transcripción de músicos del Teatro Real se evaporaron. Las recomendaciones que antes fluían con cierta facilidad, ahora se encontraban con silencios incómodos y evasivas. La palabra de don Santiago de Alarcón, susurrada en los pasillos del Ateneo o en las sobremesas de los cafés de sociedad, había tejido a su alrededor una red invisible pero infranqueable. No era un proscrito oficial, sino algo peor, un inconveniente,
un nombre asociado a una ambición desmedida, una nota discordante en la armonía social. Para sobrevivir, tuvo que aceptar trabajos que antes habría considerado indignos de su talento, tareas que reducían su arte a pura mecánica. Pasaba las tardes en el almacén polvoriento de una editorial de música religiosa, catalogando himnos y arreglando salmos por unas pocas pesetas, con las manos entumecidas por el frío y el espíritu embotado por la monotonía. El contraste entre la complejidad de las sinfonías que bullían en su mente y la simplicidad pueril de las melodías que pasaban por sus manos era una tortura diaria. A veces, al caminar de vuelta a su cuarto por las calles concurridas, se cambiaba de acera para no pasar por delante de los teatros, para no ver los carteles que anunciaban conciertos en los que él nunca tocaría. Un día, al pasar por un kiosco cerca de la Puerta del Sol, su mirada se detuvo en un ejemplar de La Época. En la sección de Sociedad, un titular anunciaba con pompa la próxima gala benéfica del Círculo de Bellas Artes, cuyo punto culminante sería el estreno de una nueva orquestación de la célebre romanza Ecos de un jardín perdido, del ilustre don Santiago de Alarcón. La noticia le golpeó con la fuerza de un golpe físico. El robo ya no era un acto privado confinado a un salón. Se había convertido en un monumento público. Su melodía, su confesión a Leonor, iba a ser vestida con los ropajes de una gran orquesta, engalanada para ser admirada por todo Madrid. Y él ni siquiera podría permitirse el lujo de comprar una entrada para presenciar la consagración de su propia mentira. Aquella noche, la soledad de su cuarto se convirtió en un tribunal. El recorte del periódico sobre la mesa era la prueba de la acusación. La ira que había mantenido a raya, la furia fría y controlada, amenazó con desbordarse. Por un momento, la imagen del resguardo notarial ardió en su mente. Una llave de fuego que podía quemar la casa de los Alarcón hasta los cimientos. Se imaginó la escena, no en un juzgado, sino en el despacho de un periódico, entregando la prueba a un periodista ávido de escándalos. Visualizó los titulares: la caída en desgracia de don Santiago, el pánico en los ojos de Gonzalo de la Vega. Y entonces, inevitablemente, pensó en Leonor. La vio en el centro de la tormenta, su rostro pálido en las ilustraciones de las revistas, su nombre convertido en sinónimo de escándalo. La verían como una tonta engañada por su padre, o peor aún, como la cómplice de una revista, una joven de moral dudosa que había alentado las pretensiones de un sirviente. El compromiso con de la Vega se rompería, sí, pero ninguna otra familia honorable querría emparentar con una casa marcada por la vergüenza. Su futuro quedaría aniquilado. Forzar la verdad de esa manera no sería un acto de justicia, sino de una crueldad infinita. Sería como prender fuego a un jardín para demostrar que una sola flor era suya. El reconocimiento que obtendría estaría manchado por la ruina de ella, y cada aplauso que recibiera sonaría como el eco de la destrucción de Leonor. ¿De qué le serviría recuperar su nombre si para ello tenía que destruir el alma de la única persona que había entendido su música? La verdad, se dio cuenta con una amargura que le llenó la boca. No siempre era liberadora. A veces, era simplemente la más pesada de todas las cargas. Se levantó, y con un gesto de renuncia final, arrugó el recorte del periódico hasta convertirlo en una bola de papel apretada e inútil. El sonido del papel rasgándose en el silencio de la habitación fue como el último suspiro de una esperanza moribunda, la aceptación de que había elegido un camino del que ya no podía desviarse. El dolor, cuando no tiene salida, se transforma. Durante semanas, Mateo se sintió hueco, un autómata que cumplía con sus tareas diarias sin sentir nada. El piano de su cuarto permaneció cerrado, su tapa cubierta por una fina capa de polvo que era el sudario de su inspiración. La música se había convertido en un territorio enemigo, un recordatorio constante de su pérdida. Pero una noche, mientras el sonido de una tormenta lejana golpeaba los cristales de su ventana, sintió un impulso que no nacía de la ambición ni del deseo de agradar, sino de una necesidad más profunda, casi física. Abrió el piano. Sus dedos, al principio, se movieron con torpeza, extraños a las teclas. Intentó tocar fragmentos de Bach, de Chopin, los maestros que siempre habían sido su refugio, pero sus armonías perfectas y su belleza ordenada le parecieron una mentira. Pertenecían a otro mundo, un mundo de salones iluminados y certezas heredadas. Su mundo, ahora, era el de las sombras, el de las verdades no dichas y los sacrificios silenciosos. Y necesitaba una música que hablara ese idioma. Entonces, sin pensar, sus manos comenzaron a buscar otros sonidos.
Eran acordes extraños, disonantes, llenos de una tensión que no se resolvía. Las melodías eran fragmentarias, quebradas, como frases interrumpidas. No era una música para ser aplaudida, ni siquiera para ser entendida por otros. Era el sonido de su propia alma despojada de todo artificio, la transcripción honesta y brutal de su soledad y su rabia contenida. Era una música forjada en el silencio, para el silencio. Encontró una extraña liberación en aquella fealdad, una pureza en aquella crudeza que la belleza edulcorada de su romanza robada ya no poseía. Estaba reclamando su voz, no para el mundo, sino para sí mismo. Era un acto de soberanía, la afirmación de que, aunque le hubieran quitado su nombre, no podían quitarle la verdad de lo que sentía. Mientras tocaba, inmerso en aquella catarsis sonora, unos golpes suaves y vacilantes resonaron en su puerta, tan discretos que al principio pensó que eran parte de la tormenta. Abrió la puerta con desconfianza, esperando encontrarse con la casera o con algún vecino quejándose del ruido. Pero la figura que se recortaba en la penumbra del pasillo era la de Elías, el viejo violinista del Teatro Real, el hombre que le había abierto, y sin saberlo, cerrado las puertas de la casa Alarcón. Su rostro, habitualmente jovial y surcado de arrugas de buen humor, estaba tenso y sombrío. Entró sin esperar invitación, sus ojos recorriendo el modesto cuarto hasta detenerse en el piano abierto y las partituras desordenadas. «Lo sabía», dijo en voz baja, pero con una intensidad que llenó la habitación. «He oído lo del concierto en Bellas Artes. He visto el nombre de Alarcón en los carteles. Y he escuchado los rumores que ese miserable de Gonzalo de la Vega ha estado esparciendo. Pero acabo de oír lo que estabas tocando, Mateo. Esa rabia, ese dolor, solo puede salir de un hombre al que le han arrancado el corazón. Esa romanza es tuya, ¿verdad?» La pregunta no fue una pregunta, sino una afirmación. Mateo no respondió, pero su silencio fue una confesión. Elías dio un paso más, su voz subiendo de tono, una mezcla de furia y frustración. «Por Dios, muchacho, ¿por qué lo permites? Tienes un talento que Dios le niega a la mayoría. ¿Vas a dejar que un rentista vanidoso y su futuro yerno te entierren en vida? Tienes que luchar, tienes que denunciarlo. Hay maneras. Yo conozco gente, críticos, músicos. Si contamos la verdad, si creamos suficiente ruido». Mateo levantó la mano, un gesto cansado que detuvo el torrente de palabras de su amigo. «No puedo, Elías», dijo, y su propia voz le sonó lejana. «Hay razones que no puedo explicar». El violinista lo miró con incredulidad. ¿Razones? ¿Qué razón es más importante que tu nombre, que tu futuro? ¿El honor? El honor no te dará de comer ni te comprará papel pautado. Están destruyéndote por capricho. Mateo apartó la mirada, incapaz de revelar la verdad sobre Leonor, sabiendo que su sacrificio parecería una locura a los ojos pragmáticos de su amigo. Elías, al ver que no iba a obtener respuesta, sacudió la cabeza con una mezcla de pena y exasperación. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se volvió. Su mirada era dura, la de un hombre que ha decidido tomar cartas en el asunto. «Si tú no tienes el valor de defenderte, Mateo», dijo, su voz cortante como el filo de una navaja, «quizás tus amigos tengamos que hacerlo por ti». La amenaza de su amigo, nacida de la lealtad pero cargada de peligro, lo empujó de nuevo hacia el baúl. La idea de que otros libraran su batalla, de que su secreto se convirtiera en un arma en manos ajenas, lo llenaba de un pánico helado. Perdería el control, y la destrucción que tanto se había esforzado por evitar se desataría de todos modos, pero esta vez sin su consentimiento. Con manos temblorosas, levantó la tapa y buscó en el fondo, más allá del resguardo notarial. Sacó los borradores originales de Ecos de un jardín perdido, un fajo de papeles baratos y manchados de tinta que olían a noches de insomnio y a aceite de lámpara. Eran la prueba más íntima y irrefutable de su autoría, mucho más elocuente que el sello de un notario. Allí estaba el mapa de la creación, las primeras frases melódicas, tachadas y reescritas, los experimentos armónicos en los márgenes, las anotaciones febriles que mostraban la evolución de la pieza, desde una simple idea hasta la compleja estructura final. En una de las páginas, la mancha de tinta que Leonor había secado aquella noche todavía era visible, un pequeño fantasma oscuro en el papel pautado. Pasó los dedos por la superficie áspera, sintiendo el relieve de las notas escritas con prisa, el testimonio de su pasión y su trabajo. Estos papeles no eran solo un documento legal, eran el diario de su corazón durante aquellos meses,
un relicario que contenía los restos de un tiempo en que la música y el amor parecían la misma cosa. No los guardaba para una futura batalla, se dio cuenta en ese momento. Los guardaba como un hombre guarda las cartas de un amor perdido, no para reavivar la llama, sino para recordar que una vez ardió. Eran la prueba, no para el mundo, sino para sí mismo, de que lo que había sentido era real. Con un cuidado casi reverencial, los volvió a atar con una simple cuerda y los depositó de nuevo en el fondo del baúl, en su tumba de madera de pino. Acababa de cerrar la tapa, reafirmando su pacto de silencio, cuando unos golpes secos y urgentes sonaron en la puerta. Era el hijo de la casera, un muchacho de ojos asustados que sostenía un sobre amarillento. Un telegrama. En su mundo de silencio y rutina, un telegrama solo podía significar una cosa. Una noticia tan grave o tan inesperada, que no podía esperar al ritmo lento del correo. El papel amarillento del telegrama temblaba en sus manos, una hoja frágil que contenía el peso de un terremoto. Las letras, impresas con una urgencia mecánica, formaban un mensaje tan escueto como ominoso. Asunto de máxima importancia relativo a su obra. Ruego acuda esta noche al Ateneo de Madrid. Su presencia es necesaria. Fernando Cifuentes. El nombre le era vagamente familiar. Una firma respetada en las columnas de crítica musical de los periódicos más serios. Un árbitro del gusto cuyo veredicto podía consagrar o destruir una carrera. Pero, ¿cómo conocía su existencia? ¿Y por qué ahora? El miedo, una bestia que había creído domesticar, se revolvió en su interior, helado y afilado. Su primer impulso fue quemar el papel, fingir que nunca lo había recibido, atrincherarse en la seguridad de su renuncia. Ya había elegido su camino, el del silencio, el del sacrificio. Cualquier desviación de esa senda solo podía conducirlo al abismo que tanto se había esforzado por evitar. Pensó en Elías, en su amenaza velada de actuar por su cuenta. ¿Era esta la consecuencia de la lealtad imprudente de su amigo? ¿Había puesto en marcha una maquinaria que ya nadie podía detener? La idea de que su historia, su dolor, su conexión con Leonor, se hubiera convertido en un chismorreo de café, en munición para un crítico ávido de una exclusiva, le revolvió el estómago. Y sin embargo, las palabras «su presencia es necesaria» resonaban con una autoridad que no podía ignorar. No era una invitación, sonaba a citación, a un acto final en un juicio que se había celebrado a sus espaldas. Se vistió con la lentitud de un hombre que se prepara para su propia ejecución, eligiendo su única chaqueta decente, la que guardaba para los funerales y las ocasiones solemnes. Al salir a la noche madrileña, el aire frío le golpeó el rostro, pero no logró despejar la niebla de su confusión. Las calles, que normalmente eran un telón de fondo anónimo para sus pensamientos, de repente se le antojaron hostiles, llenas de ojos que lo juzgaban. Cada farol de gas parecía un foco que lo señalaba, cada ruido de un carruaje sobre los adoquines, el presagio de una confrontación. El Ateneo, en la calle del Prado, era un templo al que nunca se había atrevido a aspirar. Representaba todo lo que le había sido negado, el reconocimiento, el respeto intelectual, el derecho a tener una voz. Acercarse a sus puertas era un acto de transgresión. Mientras caminaba, la melodía de «Ecos de un jardín perdido» sonaba en su cabeza, no como él la había escrito, sino en la versión orquestal y pomposa que los periódicos anunciaban, una versión que lo borraba, que lo negaba. Se detuvo frente a la imponente fachada del edificio. La luz que se derramaba por los altos ventanales parecía cálida y dorada, una promesa de cultura y civilización que a él le resultaba tan ajena como amenazante. Por un instante, estuvo a punto de dar media vuelta, de huir de vuelta a la seguridad de su anonimato. Pero entonces, pensó en Leonor, en la posibilidad de que ella estuviera dentro, atrapada en una red que no había tejido, y supo que no había ido allí para reclamar su nombre, sino para ser testigo, quizás por última vez, del destino de la única persona en el mundo cuya opinión realmente le importaba. Respiró hondo, el aire cargado con el olor a carbón y a lluvia inminente, y cruzó el umbral, sintiendo que cada paso lo alejaba de la vida que conocía y lo adentraba en el corazón silencioso de la tormenta. El interior del Ateneo era un mundo en sí mismo, un laberinto de caoba, terciopelo granate y el olor a cuero viejo y a saber acumulado. El aire vibraba con el murmullo contenido de cientos de conversaciones, un zumbido intelectual que contrastaba violentamente con el silencio de su cuarto en lavapiés. Se sentía un intruso, un error de imprenta en un volumen encuadernado con esmero.
Se mantuvo en la periferia, utilizando las columnas y las sombras de las abarrotadas estanterías como un camuflaje, mientras sus ojos buscaban una cara conocida en aquel mar de prohombres de la cultura y la política. Y entonces los vio. En un salón de actos contiguo, desde cuyo umbral se podía observar la escena sin ser visto, don Santiago de Alarcón estaba en el estrado, terminando una ponencia con su habitual grandilocuencia. Su voz, impostada y segura, llegaba a Mateo en oleadas, hablando de la regeneración del espíritu nacional a través del arte. Era una farsa tan perfecta que provocaba náuseas. A un lado, cerca de la primera fila, estaba Gonzalo de la Vega, con una expresión de satisfacción propietaria, y junto a él, Leonor. Estaba más pálida que nunca, una estatua de alabastro vestida de seda oscura, pero en su postura había una rigidez nueva, una determinación que Mateo no le había visto jamás. No miraba a su padre, sino a un hombre mayor, de cabello plateado y porte distinguido, que estaba de pie a su lado. Mateo reconoció en él a don Fernando Cifuentes. El crítico no aplaudió cuando don Santiago terminó su discurso entre una cortés ovación. Esperó a que descendiera del estrado y se viera rodeado de admiradores. Entonces, con la calma de un cirujano, se acercó. Leonor dio un paso atrás, creando un pequeño espacio de intimidad para la ejecución. Mateo contuvo la respiración. No hubo gritos, ni aspavientos. Cifuentes habló en voz baja, casi confidencialmente. Pero Mateo, desde su puesto de observación, vio el cambio. Vio cómo el crítico le mostraba a don Santiago un documento, un papel doblado que solo podía ser el resguardo notarial. Vio cómo la sonrisa satisfecha de Alarcón se congelaba, cómo se agrietaba y se deshacía como un barniz de mala calidad. Vio el destello de pánico en sus ojos, la forma en que su cuerpo, antes erguido y dominante, pareció encogerse sobre sí mismo. Cifuentes continuó hablando, su rostro impasible, y Mateo pudo casi oír las palabras que no se pronunciaban. El criptograma, la fecha, la prueba irrefutable. La humillación no fue un estallido, sino una implosión. Los hombres que rodeaban a Alarcón, las figuras más influyentes de Madrid, percibieron el cambio de atmósfera. Las sonrisas de felicitación se volvieron miradas curiosas, luego incómodas. El círculo de admiración se disolvió en silencio. En ese instante los ojos de Leonor buscaron los de Mateo a través del salón. Fue una mirada que lo atravesó, una comunicación silenciosa que contenía todo el dolor, toda la resolución y todo el coste de aquel acto. No era una mirada de triunfo, sino de liberación y de luto. Acababa de prender fuego a su propio mundo, no con la furia de la venganza, sino con la llama fría y limpia de la verdad, y ahora ambos tendrían que aprender a vivir entre las cenizas. El eco de aquel silencio en el Ateneo se extendió por Madrid no como un trueno, sino como una niebla fría que se infiltraba por debajo de las puertas de los salones y los despachos. No hubo un escándalo público, ni titulares en los periódicos. La sociedad de la que formaban parte los Alarcón no castigaba con la guillotina, sino con el ostracismo, un método más limpio y, si cabe, más cruel. El compromiso entre Leonor y Gonzalo de la Vega se rompió de mutuo acuerdo, según una nota lacónica en la sección de Sociedad, alegando una incompatibilidad de caracteres que nadie se creyó. La influencia de don Santiago, construida sobre un andamiaje de apariencias, se derrumbó sin ruido. Sus invitaciones se volvieron esporádicas. Sus opiniones en las juntas directivas eran escuchadas con una paciencia condescendiente. Y su nombre, antes un sinónimo de poder emergente, ahora se pronunciaba con una inflexión de lástima o desdén. Había cometido el único pecado imperdonable en su círculo. Había sido descubierto. Mateo no volvió a ver a ninguno de ellos durante semanas. Continuó con su vida, pero algo fundamental había cambiado en su interior. El peso que había cargado durante tanto tiempo se había aligerado, reemplazado por una extraña calma, la de un hombre que ha sobrevivido a un naufragio y pisa tierra firme, aunque esa tierra sea una isla desierta. Una tarde, al volver a su cuarto, encontró una carta esperándole. El sobre era de un papel grueso y sencillo, y la dirección estaba escrita con una caligrafía firme que reconoció al instante. Era de Leonor. Dentro no había una confesión apasionada ni una disculpa, sino unas pocas líneas que le pedían que se reuniera con ella en el único lugar de Madrid que se sentía neutral y anónimo, el Jardín Botánico. Se encontraron junto al estanque, lejos de oídos curiosos. Ella vestía con una sencillez que habría sido impensable meses atrás, sin joyas, el rostro sin la máscara de compostura social. Hablaron durante horas, no del pasado, sino del futuro.
Le contó su plan: abandonar Madrid, la ciudad que era a la vez su jaula y su herencia, y mudarse a París, donde el nombre de una persona importaba menos que su talento. No se lo pidió, pero la pregunta flotaba en el aire entre ellos. Al volver a su cuarto, Mateo supo la respuesta. Pasó la noche empaquetando sus pocas pertenencias en el viejo baúl de su padre. Dobló su ropa modesta, apiló sus libros de armonía y, por último, con un cuidado reverencial, colocó en la parte superior los borradores originales de Ecos de un jardín perdido. Al cerrar la tapa, comprendió la lección final de su dolorosa educación. Los títulos, las fortunas y los aplausos en los salones eran cosas que se podían heredar, comprar o robar. La reputación era una mercancía frágil, sujeta a los caprichos del poder, pero la dignidad, la silenciosa certeza de haber elegido la verdad por encima de la conveniencia, era el único patrimonio que no se podía arrebatar. Era la única riqueza que realmente importaba, y la única que llevaría consigo en su viaje. Si crees que la verdadera dignidad es la única riqueza que importa, comparte esta historia. Gracias por escuchar.